Vamos a hablar de tabaquismo adolescencia, una mirada desde un neumonólogo de adultos. Bueno, mi nombre es Lucrecia Loprete, formo parte del equipo multidisciplinario Mi Fortaleza Siempre, que es un taller para dejar de fumar, que lo realizamos los días miércoles en el Hospital Santoyani. Dentro de esta actividad incluimos el tercer miércoles de cada mes una actividad fuera del hospital, yendo a las escuelas del área programática del Hospital Santoyani a través del acompañamiento del equipo de salud escolar a cargo de la doctora Claudio Falótico. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define a la adolescencia como un periodo de crecimiento que se produce después de la niñez hasta la edad adulta, ¿sí? Es tan importante este periodo, que es el periodo de neurodesarrollo, ¿sí? El cerebro crece hasta los 25 años y en esta etapa de cambios psicológicos, emocionales, hormonales, se produce la situación de vulnerabilidad más frecuente. La adolescencia es una etapa en la cual los planteos de la finitud son bastante comunes y es bastante común que sea la puerta de entrada o el efecto gateway, digamos, para el ingreso al consumo de distintas sustancias problemáticas. Para nosotros, el consumo problemático más importante es el tabaco, ¿sí? Debido a que produce un patrón neurobiológico que da lugar a una neuroadaptabilidad, generando cambios morfológicos, fisiológicos y conductuales que hacen que los chicos se inicien en la adicción de la nicotina. Esta vulnerabilidad neurobiológica de los adolescentes es muy importante porque en este momento se desarrolla lo que sería la triple dependencia a la nicotina, sobre todo la dependencia neurofisiológica o neuroquímica. Los chicos que comienzan a fumar en edad temprana tienen mayores probabilidades de desarrollar adicción a largo plazo. Por eso es muy importante la intervención que podamos hacer en la adolescencia, sea en el consultorio del médico generalista, en el consultorio del médico pediatra o en el consultorio del médico que le toque a atender a un adolescente. Nosotros como especialistas en cesación tabáquica tenemos que destacar que es muy importante el fenómeno de intervención que podamos hacer. Esa intervención no tiene tope. ¿Qué significa eso? La intervención tiene que ser en cualquier momento, en todo momento que el médico esté en contacto con un fumador, debemos dar el consejo para dejar de fumar, sea cual sea la situación, sea el momento que sea. Y en los adolescentes es sumamente importante por esto que dijimos acerca de la vulnerabilidad, acerca del grado de dependencia que se puede generar y acerca de los cambios que se producen en la corteza prefrontal, que es la determinante de los cambios conductuales. Entonces, en la adolescencia se comienza con la adicción a distintas sustancias, sobre todo al inicio del tabaco. Por supuesto que el efecto o el factor de dependencia tiene que ver con las cuestiones epigenéticas, intergenéticas, ambientales, sociales,
pero que comienzan en esta etapa. Nosotros hablamos de adicción, grado de dependencia en el adulto, pero no hacemos ninguna acción a nivel, digamos, de la adolescencia o cuando se producen estos cambios o esta situación de vulnerabilidad. Por eso en Mi Fortaleza siempre tratamos de hacer esta intervención, porque gestionar algún tipo de inquietud en los adolescentes para nosotros es sumamente importante. Primero porque estamos gestionando lo que sería el autocuidado para él y para sus pares. El autocuidado que tiene que ver incluso con su familia, gestionando de alguna manera un promotor de salud. Por eso es muy importante la acción que podamos hacer con ellos, ¿no? En nuestro caso, nos gusta y nos genera cierto compromiso, incluso desde los pacientes, porque los pacientes toman un rol protagónico. Nosotros cuando hacemos los talleres de Mi Fortaleza fuera del hospital, intervienen los pacientes. Nosotros esto lo comenzamos el año pasado con el lema del 31 de mayo, que tenía que ver con el cuidado del medio ambiente, el cuidado del planeta. Y con esta temática pudimos de alguna manera interferir o intervenir en la vida escolar, tanto de jóvenes como de adultos, ¿sí? Porque también vamos a las escuelas de adultos que están finalizando la secundaria. Entonces, tengamos presente que la vulnerabilidad neurobiológica del adolescente es fundamental, porque estos cambios bruscos de neuroadaptabilidad son determinantes y necesitamos tomar medidas en ese sentido. Si bien las leyes protegen a las infancias y a las adolescentes, tenemos que tomar un rol más protagónico. El tabaquismo en los países en desarrollo se inician en edades muy tempranas y esto incide sobre todo la salud pulmonar, ¿sí? En las distintas encuestas de factores de riesgo se pudo ver, digamos, las distintas edades, pero el promedio actualmente, según la última encuesta nacional de consumo y prácticas del cuidado del 2022, el promedio de edad de comienzo es a los 16, 17 años. Y lo interesante de todas estas encuestas es que el ámbito social digamos, del inicio del consumo de tabaco es en las poblaciones más vulnerables, ¿sí? En las poblaciones donde el nivel, digamos, de educación es más bajo, donde la situación de vulnerabilidad económica es mayor. Entonces, tengamos en cuenta esto y tratemos de alguna forma o de alguna manera de intervenir. Lo que se vio también en la última encuesta nacional de consumo, se vio que si bien hubo una disminución en el consumo desde un 40% a un 20%, post pandemia hubo un aumento. Y lo que se pudo documentar es que en tabaco el 27.4% aumentó. O sea, bajó a un 20% y ahora aumentó a un 27%. Así como otros consumos. Y lo que llama la atención es que la mayoría de esas personas consumen en su hogar y por placer. O sea, ahí vemos el grado de dependencia que tiene. Yo quiero recalcar de alguna forma, yo los invito a ustedes a leer las distintas encuestas, son muy interesantes, donde en la última encuesta mundial de tabaco en jóvenes, ¿sí? Los chicos, el consumo de tabaco armado o el consumo de cigarrillo electrónico
lo consideran como menos dañino que que el cigarrillo convencional. Entonces también es muy importante que hagamos una tarea de educación y que le expliquemos que el tabaco en todas sus formas enferma, que el tabaco desde el inicio hasta que lo tiran es dañino. Entonces, no hay otra cosa, no hay otra forma más importante que la educación y acercarnos de alguna forma que les interese a los chicos, a través del ejemplo, a través del deporte, siempre motivando de alguna manera, no desde la imposición, porque ellos se sienten más a gusto cuando, por ejemplo, en nuestro caso, que vamos con los pacientes, se sienten más conmovidos con la historia de vida de esos pacientes que están enfermos por el cigarrillo y que se acercan a la escuela justamente para dar su testimonio y para que ellos tengan ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, la encuesta mundial sobre tabaco de jóvenes nos pone en alerta, ¿sí? Y lo otro que es muy importante, que más del 14% probó el cigarrillo electrónico. Hoy por hoy las lesiones pulmonares por vaping siguen estando, obviamente, se siguen produciendo, y creo que es importante y necesario recalcar, dado que es la población, digamos, vulnerable, es la población a la cual apunta la industria tabacalera, dado que con los distintos diseños de cigarrillos electrónicos o cigarrillos alternativos, son tan llamativos que los chicos se acercan a ese consumo, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que el consumo de cigarrillo electrónico aumenta más del doble el grado de dependencia que puedan tener, ¿sí? Así que los invito, digamos, a esta reflexión y a acercarse a los chicos. Nosotros en el ánimo de poder intervenir con ellos, estuvimos, aparte de dar charlas, diapositivas, interactuar, hablar, que los pacientes interactúen con ellos. Hicimos también trabajos como encuestas, trabajos en los cuales estaban comprometidos también el personal docente. Y de esa manera, la verdad que tuvimos bastante adherencia de los chicos y bastante participación. Motivo por el cual considero que debemos tener un accionar más intenso. Bueno, nosotros también, como les decía, tratamos de cuando hacemos las actividades, de ser interactivos, tratando un poco de conocer qué saben los chicos de la nicotina, qué conceptos tienen acerca de las adicciones, qué significa para ellos una adicción, en qué influye. Tratamos de dar un poco de información y de motivar la curiosidad. Además de motivarlos a que participen como agentes, digamos, promotores de salud, ¿sí? Dándoles también un rol activo y participativo para poder, por ejemplo, generar ambientes libres de humo, ¿sí?
y aparte acercarles la información que en los centros de salud del gobierno de la ciudad existen profesionales que se dedican a asistir a los pacientes que quieren dejar de fumar. Entonces, es sumamente importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Yo quiero destacar un poco la función de lo que tiene que ver el programa de salud escolar. El programa de salud escolar está dirigido o apunta sobre todo a un control que tiene que ver con la vacunación, con el control oftalmológico, con acercar de alguna manera los controles habituales que se hacen en un adolescente, acercarlo a la escuela. Que me parece muy bueno, dado que, por ejemplo, también con el trabajo que se hace con la CESI, es digamos, un resorte fundamental para la educación de nuestros jóvenes. Entonces, así como existe, digamos, los controles de vacunas, el acceso a la educación sexual, tiene que existir también un conocimiento acerca de las adicciones. Y la verdad que el trabajo de prevención con respecto a las adicciones no es tan intensivo. A su vez que no es tan intensivo también el estímulo a lo que es la actividad física, ¿no? Que a mí eso me llama bastante la atención. Así que está, digamos, interesante que se pueda intervenir de esta manera. Cuando les decía, nosotros intervenimos con ellos con distintas encuestas por el Google Form o bien con el Mentimeter, que es lo que está atrás, digamos, en esta pantalla, que es bien dinámico. Los chicos se divierten, pueden usar el celular, digamos, y es como una forma de motivarlos a ellos a participar y también a interesarse por el tema. Entonces, recursos para esto, digamos, para acercarnos a nuestros jóvenes, es esto, ¿no? El recurso es un poco utilizar estas tecnologías nuevas para que ellos puedan tener conocimiento y puedan estar interesados, como dije antes, en el autocuidado. Y por supuesto, evitar de alguna manera o postergar de alguna manera el inicio al consumo, ¿no? Esa sería la idea. Con respecto a esto, por ejemplo, nosotros hacemos encuestas, como les comenté antes, acerca de, bueno, del tema del qué saben del cigarrillo armado, qué saben del cigarrillo electrónico, distintas cosas o distintas propuestas para que ellos se interesen y sepan el daño que produce el consumo de tabaco en sus distintas maneras, ¿no? Y digamos, la idea sería desmitificar de alguna manera que el cigarrillo armado es menos dañino que el cigarrillo común. Eso es fundamental. Bueno, acá les muestro que estamos con una paciente, la jefa de salud escolar, la licenciada Murray, que es asistente social. Trabajamos también con la doctora Dávila, que es médica alergóloga. Y bueno, este trabajo multidisciplinario hace que todos tengan de alguna manera un cierto interés y todos los chicos, en líneas generales, tienen una forma de dirigirse a nosotros y un incentivo para saber y para aprender más bastante importante. Entonces creo que uno tiene que salir desde ese lugar de confort que tenemos en el consultorio, de alguna manera
instrumentar, como dije antes, como por ejemplo hicimos nosotros con salud escolar, de salir a hacer este tipo de actividades. Por eso es fundamental que se conozca este tipo de trabajo, que es arduo, no es un trabajo fácil, es un trabajo muy arduo, pero realmente el beneficio que tiene sobre la salud familiar es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? De alguna manera, el acercamiento a las escuelas es una forma de prevención primaria, ¿sí? Estimulamos lo que tiene que ver con los factores protectores, fomentamos el cuidado propio, fomentamos el cuidado de la familia, fomentamos el cuidado del medio ambiente, fomentamos el cuidado en la escuela, en el barrio, ¿sí? Damos lugar a otras gestiones de ellos y que lo puedan trasladar a su ambiente habitual. Entonces, la prevención primaria tiene que seguir estando y de alguna manera nos tenemos que acercar y cortar con las barreras. Como les decía, todos los chicos participan, los chicos de la escuela primaria también, siempre están muy entusiastas, investigan, averiguan, conversan, preguntan. Creo que tenemos que salir más y de alguna manera la idea de mostrar este trabajo es que tenemos que dejar de lidiar de alguna manera todos con las barreras que se ponen con el tema del acercamiento del hospital a la escuela, ¿no? Hay que cortar con eso. El hospital se tiene que acercar a la escuela o el centro de salud se tiene que acercar a la escuela para hacer esta tarea tan importante como es la prevención primaria. Esto es en una escuela de adultos, ¿sí? Chicos que por los motivos que fuesen no pudieron terminar la escuela de otra forma. Esto es en un CENS cerca del hospital. Y bueno, el tema del acercamiento y las charlas que tienen que ver con la contaminación ambiental también a ellos les genera cierta responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el cuidado de los ambientes libres de humo. Entonces todo esto ayuda y es necesario, ¿sí? Bueno, estas son las actividades que hacemos, como les expliqué, el Mentimeter, las encuestas, bueno, hablar mano a mano con los chicos, eso es fundamental para que podamos lograr un cambio. Participan, como decía, los pacientes, es fundamental, ¿sí? Acá el trabajo en equipo es lo que hay que tener en cuenta. Nosotros, mi fortaleza siempre, si bien la coordinación está a cargo nuestra, digamos, eso no significa que no hagamos partícipe a otras personas, a otros profesionales, ¿sí? Creo que el rol del profesional es hacer intervenciones constantemente para que podamos dar un mejor acceso al conocimiento, un mejor acceso a la salud. Estas herramientas que decía del Mentimeter es una herramienta fantástica donde uno pone las preguntas y los chicos escanean el QR y en eso contestan, ¿sí? En forma anónima, sin poner el nombre, sin decir quiénes son. Eso es fundamental. Ayuda mucho a la participación y al entusiasmo y a la conexión con la charla. Y lo hace más ameno. Lo hace más ameno, más divertido. Todas este tipo de, digamos, intervenciones tecnológicas no son cosas que nosotros estamos súper habituados. Tuvimos que aprender a hacerlo, incluso
para nosotros es dificultoso dar lugar a estos instrumentos. No es fácil, pero se tiene que hacer porque de alguna manera tenemos que intervenir. Entonces, los objetivos primordiales que tienen que ver con el efecto sobre la salud escolar es tener en cuenta que tenemos que evitar el inicio del consumo de niños y adolescentes. Tenemos que reforzar los ambientes libres de humo. Tenemos que fomentar el autocuidado y del medio ambiente. Tenemos que generar promotores de salud. Tenemos que gestionar contactos con los centros de salud y especialistas en cesación. Creo que nuestro trabajo no se ve reflejado si no hacemos en forma multidisciplinaria y multifactorial el acercamiento y el efecto sobre la población vulnerable. Tenemos que acercarnos a la población vulnerable. Bueno, muchas gracias. Bueno, les recuerdo, el taller de cesación tabáquica que funciona en mi hospital se llama Mi Fortaleza Siempre. Lo pueden seguir en Instagram, en Facebook. Y bueno, pueden mandar los pacientes directamente porque no necesitan turno. Directamente 8:30 de la mañana pueden ir. Pueden pedir turno igual por el 147. Así que bueno, muchas gracias por la atención y tengan en cuenta que todo lo que precisen, lo que necesiten, las dudas que tengan, pueden preguntarme a través del mail del curso o en su defecto se pueden contactar conmigo por Instagram, ¿sí? Así que muchas gracias.